discusión tiene por nombre perderte a ti mismo por miedo a decepcionar. Tenemos muchísimo miedo a decepcionar a esa persona y lamentablemente nos perdemos. ¿Qué es? Bueno, es anteponer siempre lo que otros quieren, piensan o esperan de ti. La prioridad es caer bien y no estar bien. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos perdemos a nosotros mismos, siempre vivimos o estamos por delante de las demás personas que nosotros amamos. Es preferible 1000 veces perdernos que decepcionarnos, ¿no? Porque nosotros, yo creo que eso viene de crianza. Estamos acostumbrados a hacer lo que los demás hagan, pero no porque a veces nos agrada a nosotros, ¿no? Sino por complacer. ¿Tú crees de dónde viene? ¿De dónde viene cuando intentamos complacer a los demás antes que valorarnos y respetarnos a nosotros mismos, ¿no? Desde pequeño, claro, nos enseñan a que aceptemos, ¿verdad?, lo que nuestros padres nos dicen en el colegio, en todos los lugares, y ya nos ponen un patrón a seguir de que debemos de intentar acomodarnos, de seguir esos patrones, ¿verdad?, de que la sociedad sigue, ¿verdad?, en los trabajos, tal vez también en relaciones, en todo tipo de situaciones y entornos en los que nos encontremos. No podemos, o no debemos, mejor dicho, intentar hacer sentir mal a los demás y defraudarles, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo muchas veces es, a pesar de hacer eso, ¿verdad?, defraudarnos a nosotros mismos. Así es. Cuando somos chicos nos dicen, ¿no?, si tú te portas bien y no molesta, las personas te van a querer más. Entonces, desde niño, ¿no?, nos colocan eso de que si nosotros logramos tener la admiración de los demás, nos van a querer más, y si nos portamos bien y somos obedientes, podamos llevárnoslas bien con la sociedad. Yo creo que es desde pequeña. A mí desde niña me decía, Mercedes, si te portas bien, caes bien. Si te portas mal, las personas no van a querer que vayas o visites su casa. Entonces, desde niños estamos programados a caerle bien a las personas, aunque nosotros nos sintamos mal. Así es, no se trata de hacer atropellos, ¿verdad?, de faltar el respeto a las demás personas, no se trata de eso, pero sí de poner a veces ciertos límites a los demás, a las situaciones que nos ocurren, ¿verdad? Cuando están faltándonos, cuando se están intentando dañar nuestra estima, nuestro amor propio, cuando nos están faltando ese respeto, debemos de poner un límite desde el primer momento en el que nos encontremos en ese tipo de situaciones, porque si no estamos dando pie a que eso vuelva a ocurrir repetidas veces. Así es. Señales que te pasan cuando te pierdes para no decepcionar. Uno, yo creo que la más importante, porque yo creo que toda persona en su vida ha pasado por esto, ¿no? Que a veces te pierdes en un momento de tu vida para no decepcionar a esa persona, ya sea para que no te deje, ya sea para que esa persona no se decepcione de ti, ¿no? Pero una y de la más importante que pasamos es que te cuesta tomar decisiones. Siempre sin preguntar a esa persona o a la sociedad qué opinan. Y a mí me pasó cuando yo tenía entre 20 y 25 años, tenía que tener la aprobación de los demás para yo hacer las cosas. Porque cuando uno es criado en un hogar donde pasa por encima a veces tu persona, ¿no? Lo importante es que debes respetar a los demás, tengan o no tengan razón en una situación necesaria, especial, pues. A veces yo trataba de defender mi punto de vista y simplemente me dijo, cállese, que él es mayor que usted. O sea, si era mayor de edad, pues uno no podía hacer respetar su manera de pensar. O sea, tuviera yo o no tuviera la razón, no importaba. Era menor y tenía que callarme y acatar, ¿no?
Y esa conducta de que tuve desde niña, cuando tenía mi edad entre 20 y 25 años, siempre buscaba la aprobación de los demás para cualquier evento, ¿me entiendes? Y si yo no buscaba la aprobación de los demás, sencillamente era rebelde, ¿no? Entonces, bueno, después de los 25 fui una rebelde sin causa, porque siempre hacía lo que yo quería y a veces sentía el rechazo de las personas que amaba. Sí, es que cuando buscamos la aprobación de los demás necesitamos a personas que nos digan que estamos haciendo lo correcto o que vamos a hacer lo que mejor nos va a interesar, pues básicamente son miedos a tomar decisiones, miedos a qué ocurrirá, miedo a qué consecuencias van a ocurrir dentro de ese camino que tenemos o debemos de seguir, ¿no? Entonces muchas veces esos miedos los tenemos que afrontar con acción, ¿no? La acción es lo que afronta el miedo, el tomar decisiones por nosotros mismos, porque el equivocarnos, el cometer errores es lo que nos va a dar un aprendizaje y al final es lo que nos va a hacer que nuestra autoestima esté fuerte, porque nosotros hemos sido los que hemos tomado las decisiones. Podemos pedir consejo, podemos escuchar a otras personas, pero siempre siendo nosotros los que seamos los últimos, los que tomemos la última decisión de ese camino. Y otra señal que te pasa cuando te pierdes a ti mismo por no decepcionar es que sientes muchísima ansiedad. Cuando alguien se molesta contigo porque tú dijiste algo y tienes la razón. O sea, que terminas siendo culpable de algo ahí extraño, porque cuando tú defiendes tu punto de vista y porque tú sabes, pues en ese momento determinado tú tienes la razón, porque cada persona tenemos la razón según lo veamos, porque cada cabeza es un mundo, que siempre lo hemos dicho. Entonces, esa persona se molesta contigo, entonces te da ansiedad. Ay, Dios mío, ¿por qué lo dije? Me debí haber callado, porque ahora se molestó conmigo. ¿Ahora qué hago? ¿No? Y sin darnos cuenta nos perdemos y comenzamos a vivir una vida que no nos corresponde. Así es, debemos de entender que cada persona tenemos una forma de pensar, una forma de sentir, que no podemos estar a un 100% involucrados en lo que las demás personas pues piensen o digan, ¿no? Siempre vamos a tener ese tanto por ciento, por así decirlo, de soledad interna porque no, vamos a ser incomprendidos, ¿no? Pero no por eso debemos de sentirnos mal, debemos de aceptarlo y sobre todo pues no intentar siempre buscar tener la razón porque nunca la vamos a tener a un 100%, por lo mismo, ¿no? Porque todos vamos a tener un diferente pensamiento, ¿no? El de intentar buscar tener la razón, lo único que nos va a hacer es sentirnos mal interiormente porque queremos justificar nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. Un saludito, muchísimas gracias a Kelly, a Tai, a fanática de Paulo, que bueno, que están hoy con nosotros. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por compartir este espacio, que es corto porque hoy vamos a estar unos 20-25 minutos, porque estamos tocando ese tema de no te pierdas por miedo a decepcionar a los demás. No hay que perderse por ninguna circunstancia. Hay que vivir porque tu vida es tuya y el único control de tu vida la tienes tú. No la puede tener terceros, solo tú. Si esa persona se decepciona por tu manera de ser, por tu manera de actuar o por sencillamente no lo seguiste en un camino y tu decisión es ir a lo contrario porque sientes que ahí está tu paz, tu bienestar, no tengas miedo, no tengas miedo. Si realmente esa persona te ama, va a comprender, así como los padres. Los padres a veces no están de acuerdo con nuestras decisiones, ¿verdad? Y nosotros como madres no estamos de acuerdo con las decisiones de nuestros hijos. Pero la tomen bien, la tomen mal, siempre vamos a estar presentes. Porque el amor supera cualquier error, cualquier caída y siempre vamos a estar presentes. Entonces, si nuestros padres desde el amor y nuestros hijos desde el amor nosotros lo perdonamos por tomar una decisión no correcta, ¿verdad? Entonces, aquellas personas que no son nuestros padres, que no son nuestros hijos, si se van,
en el peor momento, realmente ahí no era tu lugar. Sí, así de fácil. Pueden ser entornos así cercanos como la familia o relaciones cercanas, ¿no? Pero también a veces ocurre que son entornos un poquito más distanciados, por así decirlo, ¿no? Pueden ser entornos laborales, entornos de amigos, ¿verdad? Entornos de centros sociales, ¿verdad? Donde tal vez pues, hagamos deportes o, en fin, pueden ser entornos un poquito más lejanos a nuestra familia. Pero ¿qué ocurre ahí, no? ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con un vecino o estamos en un entorno laboral y un compañero o un jefe nos dice algo que nos está dañando, ¿no? Que nos está haciendo ese daño interno en nuestra estima y en nuestro amor propio, ¿no? De eso se trata, ¿no? De que no debemos perdernos. Cuando tú te pierdes es cuando tú no dices lo que piensas y lo que sientes. Siempre lo podemos hacer desde la educación, ¿verdad? Diciéndolo con buenas palabras para que los demás lo entiendan, con acción, ¿verdad? Tomando decisiones para mostrar qué límites debemos de establecer para que los demás nos respeten y nosotros mismos nos valoremos internamente. Exacto. Y cuando tú no colocas ese límite del que habla José, está el costo que te pasa la vida. Tienes resentimiento porque te frustras por dentro, ¿no? Y tienes ese resentimiento acumulado que no te deja ser tú mismo y no te reconoce las virtudes. Yo siempre le he dicho a las personas que tenemos que tener muchísimo cuidado de vivir la vida que no nos corresponde. A veces, y suele suceder en el amor, ¿no? Y a veces en los padres. Suele suceder en el amor que terminas haciendo o siendo lo que tu pareja quiera y lo que realmente tú quieres para él no es importante y no te deja hacer. Entonces, tenemos, como dicen en Venezuela, ojo pelado, ¿no? Cuando tenemos una pareja, esa persona nos debe aceptar como somos. Y nosotros debemos tener, al igual que él, debe tener la tolerancia suficiente para mantener el respeto y los límites. Por eso muchas personas, hombres y mujeres, caen en relaciones narcisistas, porque comienzan a perderse ellos mismos en aquella idea de los demás, ¿sabes? Entonces, los demás simplemente te recuerdan que eres vulnerable, que te va a proteger, que te va a querer, y así en un movimiento drástico, las personas están en una relación narcisista, difícil de salir. Siempre en nuestra conferencia, José y yo, hacemos mucho énfasis en que no debemos perdernos y debemos tener el límite. Así es, realmente, pues bueno, debemos de escuchar a los demás, ¿verdad? ¿Qué consejos pues, nos pueden dar? Pero siempre que lo hagan dentro del respeto, ¿no? Para que no perdamos esa estima que debemos de mantener y cuidar siempre en nuestro interior. Es muy importante ver de qué manera, ¿no? Nos tratan y observarnos, ¿no? Observar ese entorno en el que vivimos. Así es. Entonces, ¿cuáles son los cambios de conciencia que debemos tener nosotros para no perdernos a nosotros mismos por ese miedo a decepcionar a las personas que amamos? Tenemos que aceptar esa verdad incómoda. ¿Cuál es la verdad incómoda? Si decepcionas a todos, menos a ti. A veces nosotros nos decepcionamos a nosotros mismos, pero no decepcionamos a los demás. Porque escojas el camino que vas a escoger, es muy raro que solamente que acepten de ambas partes que no decepciones a nadie. Pero siempre o te decepcionas tú o decepcionas a los demás. Claro. Entonces hay que escoger decepcionar a los demás, porque si tú te caes, si esas personas realmente son parte de tu vida, te van a ayudar a levantar. Así es, decepcionar a los demás
suele ocurrir o pensamos que decepcionamos a los demás porque tenemos ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Ese sentimiento de que somos culpables por algo que hemos dicho y hemos producido tal vez un daño a la otra persona, pero eso no es así, porque al final el poner esos límites y el establecer de qué forma pensamos a las demás personas nos va a ayudar a sentirnos nosotros mejor, porque si nos callamos por no decepcionar, el sentimiento dañino, negativo, de tristeza, ¿verdad? De daño hacia nuestro amor propio se nos queda a nosotros en nuestro interior. Así es. Ese cambio de conciencia trae para cada uno de nosotros una nueva creencia, ¿no? Lo más difícil, yo creo, que es, y nos ha costado, a mí me ha costado, a José le ha costado, es poner límite, porque poner límite no te hace mala persona. Poner límite te hace una persona honesta contigo mismo. Pero lamentablemente cuando nosotros los seres humanos colocamos límite en nuestras vidas, para muchos nos ven como si fuéramos extraños, ¿no? ¿Qué le pasa a este? Le está faltando el respeto a una persona superior, ¿no? Y es que no se dan cuenta que esa persona, ya sea padre, ya sea esposo, ya sea jefe, ya sea amigo, está por encima, o sea, te pasa por encima de tu amor propio y no necesita gritar y faltarte el respeto o insultarte o humillarte para decirte las cosas que te tiene que decir, ¿no? Entonces las personas a veces sin querer tienen como un ¿cómo es que se llama? Sobre un poder sobre ti, que lo adquirieron de autoridad. Pero la autoridad no es maltratar, ni gritar, ni humillar. Sí, así es. Al final, si nos callamos, ¿verdad?, ante los maltratos, pues lo que estamos haciendo es cargarnos interiormente con esos sentimientos que nos hacen daño, ¿no? Y lo que puede ocurrir es que eso lo exterioricemos en nuestra vida ante las demás personas, ¿verdad? Y tal vez actuemos del mismo modo que han actuado con nosotros. Entonces debemos de liberarnos de esa carga para no mostrarla en nuestra vida, con nuestras personas, con las personas cercanas, tal vez con nuestra familia o con nuestros amigos. Como siempre lo hemos hablado, ¿no? De lo que es el límite que nosotros tenemos que tener como persona, ¿no? Ese límite que a veces tú dices, oye, cuando uno lo coloca, pues uno se siente mal, porque dentro de nosotros nos preocupa la reacción de las demás personas, ¿no? Porque cuando nosotros colocamos ese límite, estamos luchando con un monstruo interno que se llama ego, ¿verdad? Y el ego de la otra persona no lo va a ver desde tu punto de vista, que es defender tu amor propio, sino que lo va a ver que lo estás atacando, que lo estás desobedeciendo, que lo estás humillando, ¿me entiendes? Entonces, no hay que confrontar, hay que ser muy inteligente en el momento de colocar nuestros límites hacia esas personas, ya sea familia, esposo, repito, jefe, amigo. Los límites es hasta aquí tú llegas, el respeto y el amor propio, porque eso es horrible luchar cuando te humillan, luchar cuando te gritan y tú decir, oye, ¿cómo me defiendo?, ¿no? Para no terminar siendo culpable, porque aquellas personas que normalmente te agreden a ti, siempre van a justificar el por qué te agreden. Y terminas tú dudando si de verdad lo hiciste bien o lo hiciste mal. Y eso que produce ansiedad. ¿Y qué produce la ansiedad? Estrés. Y el estrés, pues no les puedo decir las infinidades de enfermedades que trae. Entonces, encontrar lo importante que es la paz dentro de la turbulencia, porque esa es la verdadera paz. Debemos aprender a colocar límites. Al principio todo es difícil, pero cuando ya tú comienzas, ya todo cambia, el ambiente cambia. Cuando tú le pones un límite a una persona que te está
haciendo sentir mal o que te grita o que te agrede. Cuando tú colocas ese límite, de aquí para allá, los días son tensos, silencio, nadie habla, pero después ya tú sientes una paz que esa no tienes, innegociable. La paz interna de cada uno de nosotros es innegociable. Así es, realmente no debemos de tener ese sentimiento de culpabilidad y debemos de tomar decisiones, poner acción, ¿verdad?, para que nos respeten, nos valoren y siempre proteger nuestro amor propio y nuestra estima, porque si no, ahí es donde vamos a empezar a tener tal vez esos sentimientos que van a ser más profundos de tristeza y de infravaloración, ¿no? Pero también, Mercedes, debemos de poner límites a nosotros mismos muchas veces, porque entramos en bucle en nuestra forma de pensar, en por qué hemos cometido errores, porque tal vez hemos tomado malas decisiones, porque tal vez hemos repetido patrones que llevamos muchos años repitiendo y nos hacen sentir mal, ¿no? Porque sabemos que no debemos de seguir por ese camino, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Repetimos, pensamos de una forma como un bucle mental, dándole vueltas y vueltas y vueltas. Debemos de poner también límite a nuestros pensamientos. Decir, hasta aquí he llegado, ya conozco ese tema, lo he analizado, ya he sacado una conclusión y sé qué camino es de seguir, ¿verdad, Mercedes? Lo más difícil del mundo, y te lo digo por experiencia, es romper los patrones de crianza. Porque yo vi en estos días un video muy bonito, ¿no? Que la señora ya como de eso de 80 años, la hija era igual, y esa mamá con su hija era igual, pero cuando llegó a su hija, que tendría como 27 años, cuando le fue a pasar el peso, que las demás se la pasaban y estaban jorobadas, cuando se fue a pasar el peso a su hija, no se lo dio. Ella decidió romper con esas tradiciones a veces que son muy fuertes, o sea, eso yo creo que viene con la época, con la época. A veces, antes sí, nuestros abuelos se aprendían con golpes, con chancletas, con esto, sí, ¿no? Sí, de vez en cuando hay que sonar a nuestros hijos porque se nos escapan de la mano, pero no con esa dureza. Antes hasta, bueno, te digo en mi época, pues, casi que te escogían qué debías hacer, en qué ibas a trabajar, qué debías estudiar, y no tenías libre albedrío, de encaminarte en tu vida. Entonces esos patrones de crianza hay que saber agarrar lo bueno, lo que siempre nos va a servir, y aquellos que no nos sirven, pues desecharlos. Y otro patrón de crianza, ¿verdad?, es que cuando, pues tal vez desde pequeños, ¿verdad?, cuando cometíamos errores, nos equivocábamos, se nos caía el vaso al suelo, el plato en la mesa, o comíamos mal, ¿verdad?, nos daban el chancletazo ese que dice Mercedes, ¿verdad?, nos llevaban a chancletazo puro, ¿no? Entonces, realmente, no, eso no lo llevamos luego a nuestra edad adulta, a esa forma de pensar. Cuando cometemos errores, creemos que debemos de estar rectificándonos constantemente durante varios días, durante mucho tiempo, sin perdonarnos, porque creemos que si nos olvidamos de esos fracasos, de esa forma de actuar que no ha sido la conveniente para nosotros, vamos a seguir haciéndolo, y no es así. Debemos de perdonarnos, debemos de parar de pensar constantemente en esa forma, en esos patrones de martirizarnos, ¿verdad?, con esos errores. Hola, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo me vas a decir que yo a ti te tiraba chancleta? Un saludo desde Venezuela. Bueno, mira, José Alberto, para que la gente lo conozca. José Alberto González fue un alumno que yo tuve en mi colegio de Jesús de Nazaret y se portaba muy, muy mal. Un día, pues, me sacó de quicio, pues, y le tiré un zapato. Desde el primer piso, desde el segundo. Pero bueno, eso que yo le daba, mira, muchachos, sigue adelante. Pero al final, pues, se graduó. Luego seguía yendo al colegio, ¿no? Y se convirtió parte de nosotros. Pero sí, le hacía falta chancleta. No le hacía falta chancleta, porque su mamá le daba chancleta. Yo le daba ya. Y yo, mire, señora, su hijo se porta muy mal. Y la respuesta de ella era, dele, Mercedes, dele, Mercedes. Mira que
Qué maravilla. Por eso es que uno no debe ser visto. Esto como me dijeron ahí, me sacaron. También, Mercedes, debemos de poner límites a qué forma de pensar tenemos hacia lo que le vamos a dar valor en nuestra vida, ¿no? Qué es lo que ponemos como prioridad, ¿verdad? Porque al final estamos poniendo como prioridad un trabajo, un negocio, o le decimos a nuestros mismos hijos que la prioridad son los estudios, ¿verdad? El ser competitivos, el ser los mejores. Y al final llevan ese ser competitivos durante toda su vida creyendo que ese es el sentido de la vida. Y está bien digamos, conseguir logros, tener éxito, tener una buena economía, una buena casa, un buen trabajo, un buen negocio. Eso es importante en nuestra vida, pero no es el sentido que debemos de dar a nuestra vida, porque al final eso no nos va a dar la felicidad, no nos va a dar el sentirnos bien, no nos va a ayudar a conseguir nuestra paz, ¿verdad? Porque si solo vivimos por ser competitivos, por lograr cosas, va a llegar un momento en que nos vamos a sentir mal. Así es, y esos patrones de crianza siguen. Mira, una anécdota muy reciente, que gracias a Dios por estar en este camino espiritual, gracias a Dios por hacer lo que hacemos, que me llena el alma. Me pasó con mi hijo que tiene 16 años, Luis Sir Alejandro. Está en ese proceso de saber qué va a estudiar aquí en España, y yo ya le estaba metiendo, estudia esto, estudia aquello, ¿no? Y entonces un día pues le hice una pregunta: hijo, ¿en realidad qué quieres estudiar tú, no? Y llega y me dice: mamá, yo quiero estudiar o música, porque él es músico, le gusta la música, o matemática pura. Entonces yo, ay, matemática pura. Entonces di la vuelta a todo lo que le dije para tratar de entrar en su cerebro, ¿no? Estudia psicología, estudia optometrista, estudia esto, estudia aquello. Entonces él estaba, bueno. Era un sí, pero no, era para complacerme del tema que estamos hablando, para complacerme. Hasta que un día me dijo: bueno, mamá, si tú quieres que yo estudie eso, bueno, yo lo estudio, pero en realidad a mí me gusta. Ahí yo dije: no, ¿por qué? No repito ese patrón de crianza. Y le digo: bueno, hijo, sí, si te gusta la matemática, pues vamos a averiguar por dónde te tienes que ir para estudiar la matemática. Si te gusta la música, bueno, no me gusta enseñar. Y fuimos buscando la manera, pero casi lo hice. Fue que a mitad de camino, pues, reflexioné y dije: oye, ¿por qué? ¿Por qué le voy a hacer a él lo que en un momento las palabras de otra persona, cuando yo tenía su edad, me hicieron escoger la carrera que realmente yo no quería? Pues sí, al final educamos de la misma forma que nos enseñaron, y queremos que nuestros hijos hagan muchas veces lo que nosotros no hemos hecho, que consigan el éxito que nosotros no hemos conseguido, ¿no? Y lo hacemos inconsciente. Sí que queremos lo mejor para ellos, pero debemos de dejarles una autonomía y dejarles decidir y ver y descubrir realmente qué es lo que les gusta, ¿no? Porque igual estamos quitando un éxito futuro que pueden conseguir en su vida. Sí, pero hay, por ejemplo, como me pasó a mí, la personalidad de mi hijo me dijo: no, me gusta tal cosa, ¿no? Pero hay unos que no, como la personalidad de tu hijo, que llegó y lo siguió hasta un momento. Dije: bueno, yo quiero ser, ¿me entiendes? Y fue, y lo que hace le gusta, ¿me entiendes? Pero nosotros antes metemos caña, como dicen aquí, le tratamos de que ellos estudien y hagan lo que uno quiera. Pero lo importante es darse cuenta a tiempo, porque nosotros le enseñamos a nuestros hijos obediencia. A mí me enseñaron a obedecer, pero nadie me enseñó que yo tenía unos límites. Y hoy por hoy es que yo a mi hijo menor le estoy enseñando los límites, pero a mis hijos grandes, que ya tienen 30, 29 años, para ella era obedecer. O sea, obedecer, ellos saben más que tú, respetar a los mayores, tú no puedes, ¿me entiendes? Y así, en cambio, con Luis Sir Alejandro ha sido totalmente diferente. Ahí sí lo he manejado como, porque estoy lleno en esto. A veces nosotros, por nuestra manera de pensar, por tantas cosas que influyen como padres. Y por supuesto, pues no hay una guía perfecta que te dicen cómo hacer padre para tú hacerlo bien. Tú te equivocas. Y por eso es que con el nieto, pues,
Ya ahí uno se olvida. Cuando tengas nietos ya verás. Está claro que siempre vamos a hacer cosas bien y cosas mal dentro de lo que es la educación de nuestros hijos, Sí, ¿no? claro. Pero al final sí que es importante lo que dice Mercedes, observar qué es lo que quieren para que llegue el momento ya y dejarles esa pequeña libertad para que ellos decidan y sigan hacia adelante, porque si no podemos romperles un camino que puede ser beneficioso para ellos, ¿no? También dejarles ser ellos mismos en algún momento de su etapa, ¿no? Porque eso puede ser en un futuro algo que les dirija en un buen camino. Así es. Como lo estábamos diciendo, ¿no? Que perderte a ti mismo por miedo a decepcionar. El perderte a ti mismo es tu responsabilidad. El perderte a ti mismo no es la responsabilidad de tus padres, no es la responsabilidad de tu esposo, no es la responsabilidad de nadie. Es tu responsabilidad, ¿verdad? Y debemos aprender que por encima de nosotros no hay nadie, en la parte personal, ¿no? Que tú puedes escuchar a tu padre, tú puedes escuchar a tu esposo, a tu mejor amigo, a tus compañeros de trabajo, pero eso no determina cuál va a ser tu decisión para seguir un camino, ¿no? Y a veces, sin querer, comenzamos a vivir la vida de otro. ¿Por qué? Porque si yo no hago, por ejemplo, lo que mi pareja dice, lo voy a decepcionar y me voy a quedar sola. Y ya tengo pareja, ¿no? Entonces siempre pensamos en los demás, en que los demás no nos quieran, en que los demás no nos acepten, en que los demás nos abandonen y dejamos de realmente de ser feliz. Por eso hay muchas personas que tú le dices, ¿y tú eres feliz? Y hacen... ¿Me entiendes? Y sencillamente la felicidad se basa cuando tú tienes paz y regocijo dentro de tu corazón. Cuando tú en una turbulencia, en un problema enorme, tú lo sabes resolver de la misma manera. Que tú puedas dejar tus diferencias laborales y llegar a tu casa y tumbarte, como dicen aquí, en un sofá tranquilo y sobre todo sin culpas de nada, ¿me entiendes? Porque cada persona, cada ser humano es responsable de sus acciones. Así es. Así, tú no puedes estar sintiendo pena por alguien que debe sentir, debe saber lo que está haciendo. Así es, no tener miedo. Al final el miedo es lo que nos paraliza, el miedo es lo que nos dice no sigas, no tomes decisiones, no cambies, no hables, no digas. Y bueno, ahí estamos limitados, ¿no? Limitados por ese miedo interno a sentirnos luego mal o a qué consecuencias vamos a tener, ¿no? Claro. Y nunca pues cambiamos, ¿no? Nunca, digamos, salimos del mismo camino, ¿verdad? Preferimos quedarnos en lo que conocemos antes de que las cosas no vayan mal y nos mantenemos en ese área conocida, en ese área de confort para no perder tal vez nuestra comodidad y todo lo que tenemos. Claro, porque es que tenemos un concepto errado de lo que es respeto. O sea, yo lo digo por mí, yo no puedo hablar ni por él ni por ustedes. Tenemos un concepto errado de lo que es respeto. A veces respeto, bueno, vamos a callar, aunque sintamos que tengamos la razón, pero debemos callar porque la persona que está frente a mí, para mí, tiene más autoridad que yo, tiene más rango personal, no sé, cada uno de nosotros en nuestra mente, pues, en nuestras mentes siempre pensamos diferente, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros debemos organizarnos internamente en cuanto a la prioridad que le debemos dar a nuestro respeto. Respeto a nosotros mismos como personas. Si amamos a una persona como pareja, como todo, ok, hasta ahí, pero hay unos límites que él no puede pasar y que yo no puedo pasar. Igualmente en el trabajo, hay unos límites que el jefe puede pasar y otros que yo no puedo pasar. Esos límites, así con nuestros amigos, esos límites son importantes para nosotros, no pasar el límite.
Así es, el poner límites debe ser desde un principio, ¿no? No debe ser una vez ya han transcurrido ya varios maltratos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí estamos dándole ese pie a que sigan haciéndolo, ¿no? ¿Puede no ser fácil? No, no es fácil, pero el tomar la decisión y parar esa forma de ser que están haciendo hacia nosotros va a ser lo que nos haga sentir mal, ¿verdad? Va a ser lo que alimente nuestro amor propio, va a ser lo que aumente esa autoestima que nos tenemos, ¿verdad? Y no entrar en el juego emocional de que las demás personas muchas veces lo que hacen es tratarnos mal para dominarnos, para que hagamos lo que ellos quieren, para manipularlos, ¿no? Claro. No tengas miedo a poner acción. No te decepciones tú, que es lo importante. Hay que aprender a no decepcionarse a uno mismo. Decepcionemos a los demás por nuestra manera diferente de pensar, pero no a decepcionarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque las demás personas siguen viviendo y eres tú que sigues con tu culpa de no haber hecho lo que quisiste, te sientes mal porque en realidad tú sentías que tenías la razón. Entonces, vamos por la vida a no decepcionarnos a nosotros mismos. Si los demás se decepcionan, bueno, se decepcionaron. Te deben aceptar como tú eres. Vamos a darnos prioridad al amor propio, vamos a darnos prioridad a nuestros límites, vamos a darle prioridad a nuestros sentimientos, vamos a darle prioridad a nuestra manera de pensar, de determinar y de sentir. Podemos compartir, escuchar opiniones ajenas. Claro que sí, ¿por qué no? Yo la escucho, ¿no? Pero tomo lo que realmente yo pienso que es bien para mi salud mental, espiritual, emocional. Si no lo es para ninguna de esas tres partes, sencillamente la dejo pasar. No se sujeten a nada ni a nadie. Somos libres. Y la libertad no se negocia. Son libres. ¿Pero qué es conseguir la libertad personal realmente, ¿no? ¿Qué significa esa palabra tan importante, ¿no? Yo creo que no es tratar de controlar el mundo, no es tratar de controlar los demás, no es tratar de controlar nuestros entornos, las situaciones que nos ocurren, sino aceptarlas, pero aceptarlas siempre poniendo esos límites que Mercedes hoy nos está diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque intentar que el mundo cambie es imposible, pero sí podemos conseguir que los demás nos respeten y nos valoren. Al final, si no ponemos esos límites en nuestra vida, lo que estamos perdiendo es nuestra paz interna. Estamos dañando esa parte interna de nosotros. Mira, saluda a Diego Arias, el hijo de Idalis. ¿Cómo estás, Dieguito? ¿Cómo te va? Te extrañamos en las conferencias. No nos abandones, por favor. Seguimos hablando de ese lo que tú puedes controlar. Tú controlas lo que está aquí, en tu vida. Yo controlo mis emociones, él controla las suyas. Yo controlo mis sentimientos, él controla las suyas. Yo controlo mi paz espiritual, emocional. O sea, tú solo puedes controlar lo que tú puedes dirigir. ¿Y qué puedes dirigir? Tu vida. Yo no puedo dirigir ni la vida de él, ni la vida de ustedes. Solo la mía. Pero lamentablemente la sociedad nos han enseñado desde nuestros antepasados, ¿verdad?, que debemos proteger y vivir y dejar y frustrar a veces y ahogar a todo lo que está inferior a nosotros. Nuestros sobrinos, nuestros hijos, nuestras amigas, nuestros hijos de la amiga. Y no es así, porque cada quien tiene la decisión de tener el control de su vida. Cada persona tiene eso. Entonces, desde hoy, no controles la vida de los demás. Controla la tuya nada más. Controla tus sentimientos. Controla tu amor. Que a veces no es difícil, no es fácil. No es fácil controlar nuestras emociones, ¿verdad? Conseguir nuestra paz. Es un camino, es un trabajo, ¿verdad? Diario y de esfuerzo interior, ¿verdad? Y de desarrollo personal. Pero realmente es muy importante para encontrarnos bien y conseguir esa paz interna. No dejar de dejarnos el libre albedrío de nuestra mente,
mente y de nuestros sentimientos y que se sientan como en cualquier situación que nos ocurra, ¿verdad? Un trabajo constante que va a llevarnos verdaderamente a conseguir esa libertad personal de la que hoy les hablamos. Así es, amigo. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy con nuestro tema, perderte a ti mismo por miedo a decepcionar. Bueno, que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Nunca olviden que el control de su vida es solo suya. Aquellas personas que realmente te aman te van a aceptar como eres, con tus virtudes y con tus defectos. La opinión de las personas es importante, ¿verdad? Pero no significa que si no estás, si no haces lo que ellos quieren, eres mala persona. No, no importa. No olvides, no te decepciones tú. Si los demás se decepcionan, bueno. Así es, valórate, ámate y entiende que tú no eres tus errores, tú no eres las situaciones que ocurren en tu entorno, tú no eres lo que los demás piensan de ti, tú no eres lo que los demás te dicen. Tu valor está en tu interior y no debes de fijarte en lo que hay fuera de ti. Así es, pasamos por aquí antes de irnos para decirle que el 30 de mayo. De mayo vamos a tener otra conferencia muy participativa. Estuvo muy buena la anterior, bastante participativa estuvo, ¿no? Y tiene por nombre, más o menos de lo que vamos a hablar en la conferencia. Vamos a hablar de la manipulación, básicamente, ¿verdad? De la forma en que nuestros entornos, de las personas que están en nuestra vida, en nuestras situaciones cercanas, muchas veces somos víctimas de ellas, de esas situaciones, nos hacen sentir mal y nos manipulan nuestros sentimientos y nuestra forma de pensar, de cómo podemos tener esa autonomía, esa libertad que hoy les hemos hablado para dirigir nuestra vida. Así es, esas estrategias necesarias para dejar para soltar, porque a veces te manipulan porque tú decides quedarte allí, ¿no? Soltar. Entonces ahí vamos a dar esas estrategias. Recuerden, es el 30 de mayo igualmente a las 6 de la tarde, aquí son las 18, en Espacio Ronda, Avenida Aragón 17, ¿no? Allí siempre hacemos, si Dios siempre nos lo permite, por supuesto, cada 2 meses, cada 3 meses, en un espacio muy bonito, pequeño, agradable, hacemos un íntimo. Aquellas personas que quieran ir y asistir aquí, nos puede dejar, nos puede escribir al privado y compartimos el teléfono para que puedan ir. Valencia, España. Completamente gratis. Un encuentro donde damos esas estrategias, ¿no? De aquellos miedos, de aquellos temores que tenemos dentro, que a veces no sabemos cómo manejarlo. Bueno, allí recibirán esos tips. Nos nutrimos nosotros con ustedes y ustedes se nutren con nosotros. Esa es la idea. Así es, dejar realmente de ser manipulados y de ser víctimas por las situaciones y las personas que viven a nuestro lado, ¿no? Tomar nuestras propias decisiones, pero escuchar a esas personas que realmente nos aman, quieren lo mejor para nosotros, porque al final sí que nos van a ayudar, ¿no? Y no caer en lo más importante, en los juegos emocionales, porque a veces vamos en la vida en esos juegos emocionales en que si tú no haces esto porque tú no me quieres, porque entonces no, el amor, la base del amor se llama respeto, no debemos caer en esos juegos emocionales. Bueno amigos, nos vemos en la próxima, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, ya tienes que parar.